Os doy la bienvenida a las tertulias de Psicomedite. Soy Patricia y hoy tenemos en nuestro segundo programa a Mar. Ella tiene la formación en psicología y bueno, bienvenida Mar. Hola, muchas gracias por darme la bienvenida y por invitarme. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre psicopatía y voy a comenzar diciendo que algunas de las preguntas que se han realizado han sido personas que por Instagram han querido poner su granito de arena en este podcast, así que quedo muy agradecida a todas esas personas. El programa de hoy será un tanto diferente, ya que vamos a intentar ambas pues contestar o resolver todas las preguntas que se nos han ido planteando. Son preguntas pues, básicas para entender un poquito la psicopatía. Y así que si te parece, Mar, pues empezamos con la primera pregunta. Me parece perfecto. Vale. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué es la psicopatía? Pues la psicopatía es un trastorno de la personalidad que, bueno, puede surgir en la infancia. Bueno, las teorías que hay es que pueden surgir en la infancia por un error en el proceso de socialización. La socialización es un proceso que todos vivimos y que tiene su origen, pues, cuando nacemos, nuestra interacción con nuestra familia, que son los que nos introducen en la sociedad. Y cuando se dan fallos en ese proceso es cuando no sabemos interactuar con las personas de manera adecuada y en vez de verlas como, no sé, en vez de verlas como personas, en vez de ver como gente que es igual a nosotros, que tiene el mismo valor que nosotros, tendemos a verlas como objetos, como maneras de llegar a nuestros fines. O sea, para un psicópata, una mesa y una persona son básicamente objetos que utilizas para conseguir lo que quieres. ¿Alguna cosilla así que quieras matizar tú? Pues la verdad es que no, la verdad es que diría lo mismo, ¿no? Que es un trastorno de la personalidad que se caracteriza pues, por una disfunción a nivel emocional, ¿no? Efectivamente. Como por un comportamiento antisocial. O sea, está genial, yo no añadiría nada más. Un poco en la línea, ¿no? Nos habían preguntado por Instagram pues algo de psicología de calle, ¿no? Para entender la gente que no, a lo mejor no tiene de la formación en psicología o en psiquiatría, entender un poco mejor cuáles son los signos más evidentes o determinantes para identificar la psicopatía como tal, ¿no? Ujú. ¿Qué características a nivel de calle, aunque lo digamos también un poco técnico, pero Ujú. ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, pues no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero saltándonos un poco la referencia así al CIE y al DSM, así lo que más evidente se ve, pues yo creo que son personas bastante manipuladoras, que se observa pues la frialdad a la hora que tienen de interactuar con los demás. Cuando tú hablas con una persona y le estás contando algo, puedes ver cómo ella te intenta corresponder con sus gestos, con sus palabras, pero si te fijas bien y conforme vayas conociendo a esa persona, cada vez te das más cuenta cuando alguien de verdad se está poniendo en tu lugar y está comprendiendo y sintiendo contigo lo que tú sientes, y quién te está escuchando y está poniendo caras que se supone que debería de poner. O sea, conforme vas conociendo más a esa persona, te vas dando cuenta de realmente si es una persona que empatiza contigo o si simplemente está fingiendo, está actuando y pone y dice lo que se supone que debería poner y decir. O sea, que realmente son actores. Y yo creo que poco a poco te vas dando cuenta, pues, en respuestas que son fingidas, cuando ves que ellos son lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, si te pueden dar una puñalada o te la tienen que dar para llegar a, por supuesto, a ver, no todo el mundo que actúa así es un psicópata, hay gente mala y gente egoísta, pero la psicopatía es una serie de esas características de egoísmo, de narcisismo, de, no sé cómo decirlo, miro por mí y solo por mí y cero empatía, cero ponerme en tu piel, llevado al extremo. Y yo creo que eso se va notando conforme más conoce a la persona. De todas formas, em, son muy buenos actores. O sea que si en algún momento, ay, por Dios, ¿cómo no me di cuenta? Porque es que son muy buenos actores. Es que ellos, su supervivencia se basa en que no se note que lo que te están diciendo no es verdad.
son parásitos, son muy, ¿cómo se dice? Cuando convenientes, son personas que son muy superficiales. Digamos que aunque esa persona parezca que está sintiendo, no sé, pena o alegría o lo que sea, pero realmente es que saben también actuar, ¿no? O simular esa emoción, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Saben simularla a la perfección y además saben cuándo tienen que simular. Saben, Efectivamente. saben escanearte y decir, ahora mismo lo que pega que sienta es no sé qué, así que voy a fingir que siento no sé qué. Pero claro, no es lo cuando no puede, hay ciertas cosas que las puedes fingir, pero tú sabes cuando la otra persona la está sintiendo. Pero ellos no tienen empatía ninguna, no saben, no la han aprendido. Exacto. Entonces, por matizar así un poco los rasgos de personalidad, yo diría, por ejemplo, que destaca el desapego emocional, ¿no? Totalmente. La mentira, ¿no? Sí, Porque, como tú patológica. dices, se disfrazan un poco de lo que quieren decir, ¿no? De, lo Como siento. actores todo el día actuando, todo el día mintiendo. La manipulación, la Sí, grandiosidad, ¿no? También sí. suelen Claro, ser... porque estoy engañando a todo el mundo, es que soy el puto amo. Eso, bueno, ahora vamos a salir un poco de la línea, pero ahora voy a comentar una cosilla que es muy interesante, pero bueno, voy a seguir. ¿Vale? La irresponsabilidad, ¿no? Sí, También, la impulsividad, sí. un estilo predominante parasitario, como tú bien has dicho, una falta de empatía muy marcada. De hecho, es que es la clave de Sol aquí. Exacto, yo creo que esa es la gotita, Totalmente. ¿no? Lo que dices, porque pues, tú puedes ser más egoísta o más narcisista, o más, no sé qué, pero empatía tenemos todos en algún momento. Y si yo te digo, ay, pues mira, mi madre, no sé qué, pues, ay, pues a ti te da pena, tú la entiendes, ellos no. Y eso se nota que no lo están sintiendo contigo, que no te acompañan. Exacto. También, por ejemplo, falta de culpa, ¿no? Porque, o remordimiento, no Ujú. tienen, no entienden, o no sé si decir la palabra entienden, esa, esa No culpa, ¿no? alcanzan De, no alcanzan ese sentimiento, igual que no entienden la empatía, no entienden, o sea, son cosas que se les escapa a su cabeza. exacto. Es Y una disfunción realmente. O sea, es una cosa bastante que afecta más a los demás que a ellos porque ellos viven felices de la vida usando a la gente y aprovechándose de la situación, pero realmente es una disfunción a nivel cognitivo, cerebral, emocional. sí, además que, bueno, es que hay muchas preguntas después bueno, muchas preguntas. Que hay cosas que se están diciendo y también me gustaría después matizar porque es verdad que tiene más de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, a nivel biológico, ahora luego más adelante hablaremos también un poco de lo que a nivel cerebral también ocurre, ¿no? Ujú. Bueno, también tienen comportamientos que violan las normas sociales y legales, ¿no? Eso también es un rasgo característico, ¿no? En este caso para verlo. Entonces, a modo de resumen y a modo como nos preguntaban de calle, ¿no? De la psicopatía de calle, pues podríamos Sí, decir eso, algo así, ¿no? Que lo que más predomina es la falta de empatía, esa falta de culpa, de remordimiento y, por ejemplo, el tema de la grandiosidad, también de sentirse bien, ¿no? Con lo que ujú. están haciendo. O, digamos, esa es otra pregunta que a mí me asalta, porque ellos sienten a lo mejor la sensación de grandiosidad, ¿no? Es algo positivo, ¿no? Un Ujú. sentimiento positivo. Hacia sí mismo. Exacto, entonces simplemente sienten hacia sí mismos esa cosa positiva, pero hacia los demás no, ¿no? Algo así, no sé No, si... vamos, yo creo que los demás son objetos, los demás somos instrumentos para conseguir lo que ellos quieren. Es que no podemos estar al mismo nivel. Es una relación totalmente vertical, es que no es de tú a tú para nada. De hecho, de ahí entiendes también la falta de empatía, porque en su cabeza es como decir, ¿cómo le voy a pedir perdón a la mesa si es una mesa? Pues para ellos es, ¿cómo le voy a pedir perdón a no sé quién? Pero, ¿por qué? Si no he hecho nada, si, Claro, si es tontería.
precisamente por esa falta de culpa o de remordimiento, ¿no? Que es la que Claro, también... si te pones a pensarlo, tiene todo bastante sentido, está todo conectado diciendo, claro, si es que es la mesa. Tiene sentido, sí, sí. Además, me ha gustado mucho ese ejemplo de la mesa porque digamos que sí, ¿no? En ese, el psicópata quizás cuando mira a alguien no ve a un ente como él, ¿no? Sino, o como ella, sino algo que cae. Inferior. Exacto, exacto. Vamos a hacer un pequeño salto porque dice, ¿son siempre los psicópatas asesinos? Y esa es una pregunta que yo creo que hay mucha gente se plantea, ¿no? Cuando se habla de psicopatía, todo el mundo piensa en el psicópata asesino, en serie, Obvia que... es exacto, Zodiac o algún otro que hay muchísimo. Pues, Entonces, dime, eso dime. es curioso porque, claro, nosotros los psicólogos, los psiquiatras, o incluso, bueno, a la gente que le guste del tema, pues sabrá, Este tema exacto, sabrá que no siempre, pero de... bueno, ¿podemos hablar un poquillo de eso? Sí, vamos a romper el mito de la vida. No, los psicópatas no suelen ser los asesinos en serie, suelen ser los sociópatas, que no es lo mismo. Pues, Lo- ¿qué Dime, dime. diferencias hay, por ejemplo? Vale. El psicópata nace, el sociópata se hace, que es lo más peligroso. Un psicópata, una persona que nace efectivamente con esas características de las que hemos hablado, con esas carencias, con esos problemas, ¿no? Que aunque no afecten más a los demás son problemas para él, pero suelen ser sociópatas bien integrados. Son directivos, son gente que triunfa en la vida, tiburones de Wall Street, son gente que, como no le importa pisotear a los demás, pues tienen unas carrerones y son grandísimos triunfadores y genial y estupendo y maravilloso en su vida laboral. Pero los sociópatas sí son personas que han tenido problemas en su proceso de socialización, en su proceso de introducción a la sociedad y ven a la gente igual que los otros como instrumentos, pero sí es por mala experiencia, por sucesos que pueden ser traumáticos. Entonces, esa ira, ese contacto con la sociedad sí puede ser más violento. Entonces, los asesinos en serie suelen ser sociópatas que no han conseguido integrarse y no han conseguido pasar desapercibidos. Los psicópatas no son tan peligrosos como los sociópatas. Decía un profesor mío que los sociópatas son psicópatas en activo. No sé si Wow. contesta. Sí, sí, ¿no? Además, son psicópatas en activo, digamos, entonces hay una pregunta que se hace más abajo, pero se nace o se hace psicópata, ¿no? Ah. Es verdad, ¿no? Que se nace psicópata. Es que, bueno, tengo tantas cosas en la mente que Sí, podría llevar aquí un rato. es el problema de leer y estudiar. No sé, que llega un momento donde dices, ¿qué respondo aquí? ¿Por dónde tiro para responder? Pero Cuanto sí, más sabes, peor. Peor. sí, sí, porque además eso, bueno, quería más adelante hablar de casos en la infancia, ¿no? Que se ven que son psicópatas. Bueno, ya llegaremos, pero sí que es Vale. verdad eso de se nace o se hace. Esa pregunta, ya que la tenemos respondida, pues sí, se nace psicópata y se hace sociópata, ¿no? A ver, a grandes rasgos, por supuesto. Estoy hablando muy en general en todo momento. Estoy hablando aquí como si esto fuera H, A, B. No, no. Esto es a grandes rasgos, es así. O por lo menos lo que yo he estudiado No, es no, sí, así. sí, claro, obviamente para eso te he invitado porque era una persona pues, que ha investigado mucho de este tema. Yo también un poco, entonces pues sí está bien No, que... pero Vicente Garrido no soy, ¿eh? No, ni yo tampoco, aunque sea fan, pero bueno, estaría bien si esto sigue adelante, pues hablar con Vicente Garrido en algún momento. Hombre, sería la leche, vamos. Pues sí. Bueno, entonces vamos a ir un poquito ya profundizando en el tema de la psicopatía. Y a mí esto es algo que me encanta porque dice, ¿hay evidencias de que haya signos desde la infancia de psicopatía? Pero hay dos preguntas muy parecidas, similares, ¿no? De la infancia, ¿no? Sí. Una es, y vamos a intentar hacerlo como a modo de debate, un poco más extendido, porque sí que es verdad que el maltrato
en la infancia sí influye en que salga, o, por así decirlo, o desarrollar la psicopatía, pero no siempre, ¿verdad? No siempre, No tiene por no qué, siempre tiene efectivamente. por qué ser maltratado, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia o qué signos puede haber desde la infancia? Vale. A ver, yo creo que a la hora, por ejemplo, si hablamos de los padres, ¿no? Si hablamos de un maltrato por parte de los padres, pues puede ser que el niño aprenda que los cuidados o el hecho de tener algo a tu cargo implica ese tipo de trato, que es maltrato, pero va implícito y él asume que es así, igual que tú asumes que un padre por la noche te arrapa, pues te arropa, perdón. Él asume que un padre si se enfada te rompe una botella en la cabeza. Entonces, pues, el maltrato hacia los animales o hacia cosas que él tenga que cuidar sería un signo bastante evidente de maltrato. De hecho, el mismo caso pasa con los abusos sexuales. Cuando a una niña o a un niño abusan de él, el contacto que tiene a la hora de jugar con su muñeco, las cosas que le hace a la muñeca, es muy significativo, es la clave para decir, oye, aquí ha pasado algo raro, porque ellos tratan a sus muñecos y los otros tratan a sus mascotas, cosas que están a su cargo, como a ellos los cuidan, como a ellos los tratan. Y yo creo que un ejemplo podría ser eso, la manera que cuida ese tipo de objetos y situaciones. No sé. Sí, por ejemplo, lo del maltrato era, por ejemplo, ¿no? La base, ¿no? De el cómo te traten tus padres desde pequeño, el tema, por ejemplo, el rechazo, el castigo físico, ¿no? Que al final conlleva que el niño o la niña pues se sensibilice un poco con el Ante tema esas del situaciones dolor. es algo ¿Cómo? normal en su vida. Sí, Exacto. que pasa a ser algo normal. Y al Una manera final, más de resolver el conflicto. claro, y al final lo que hace es eso, que no se desarrolle en la empatía, ¿no? Porque desde pequeña o desde pequeño está sufriendo una serie de maltrato, ¿no? Por parte de sus padres, que es la figura más Relevante en un primer momento. efectivamente. Al principio es tu ancla a la vida. Tus padres son quienes te introducen en todo lo que va a ser tu vida, quienes asientan las primeras piedras, los primeros pasos. Exacto. Y Entonces, bueno, ni hablar ya de cuando llegas al colegio con todas esas lecciones tan bonitas aprendidas y allí las pones en práctica, que pasas a ser el rarito, el violento, el que por supuesto tus compañeros te van a apartar de una manera porque a ti no te quieren cerca, lo cual ya termina de coronar toda la situación. entonces sí, el maltrato sí puede Podría. disparar o podría disparar, ¿no? De hecho, bueno, tengo un trabajo hecho de ese asunto. Y, y vimos realmente en el trabajo este que realizamos de investigación, pues se concluyó efectivamente que el maltrato puede dar esa variable de, bueno, ese trastorno de psicopatía, ¿no? Pero como comentaba antes, no siempre tiene por qué No una tiene por qué. persona vivir una situación de maltrato, o sea que hay, por ejemplo, niños o niñas Hablamos que son tanto de, psicópatas. perdón, hablamos tanto de maltrato físico como maltrato psicológico, ¿no? Exacto, sí, 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 Vale, vale. por Era supuesto. por saber. Sí, sí, no, Porque hay claro. veces que las heridas del maltrato psicológico son peores que las del maltrato físico. Entonces digo, uy, tengo que preguntarlo o reviento. No, claro, sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, el hecho del maltrato, perdón, del rechazo por parte de los padres o la Mm. desatención también por parte de los padres puede ser también un factor, ¿no? De que dispare De hecho, que yo creo que ese tipo de maltrato sería más, más proclive a terminar en ese tipo de problemas. bueno, un disparador, ¿no? Un Sí, factor de riesgo, por así decirlo. totalmente, totalmente. Un Exacto. factor de riesgo bastante peligroso. Sí, más que incluso, bueno, eso ya habría que estudiarlo un poco, pero más incluso que a lo mejor un maltrato físico, ¿no? El maltrato Mm. psicológico constante de tu padre o
o no el solo que te diga, o de tu padre o tu madre, digo, o no el solo el que te diga eh, cualquier cosa verbal, sino simplemente la ausencia también de cuidado puede ser también un disparador o un factor de riesgo, ¿no? Pues Queremos sí, comentar, ¿no? sí. Pero volvemos un poco que no solo el maltrato, pues eso, que puede ser que haya familias modelo, ¿no? Totalmente. Que tengan una También se puede dar educación. por el lado contrario. Tú imagínate que el niño con que abra la boca ya tiene absolutamente todo lo que quiere. Ese niño que aprende, que él es lo primero, lo segundo y lo tercero, que los demás están allí para servirle a lo que él quiera, que él no tiene por qué esperar, que él, o sea, sus padres intentando darle todo lo que quiere para que se sienta súper, hiper, mega querido, lo que el niño aprende es que es un mini Dios, que todos los demás lo que tienen que hacer es danzar a su alrededor esperando a que él pida. Eso también puede dar lugar a sociópatas, A porque la sociópatas. realidad, sí. O sea, Pero a siempre que psicópatas, hablamos, es que siempre que hablamos de proceso de socialización, es sociópata. Si el niño nace en una familia normal y tú ves que tiene problemas, que lo han tratado igual que a su hermano, pero ves que tiene problemas para llegar a conectar con los demás a niveles importantes, no de, es que es más timidillo, no, este niño no está bien, es psicópata, pero no creo que el niño termine matando nada. Ahora, en su proceso en su formación sí hay cosas extrañas, excesivas por parte de los padres, por el motivo que sea, y el niño empieza a tener conductas antisociales peligrosas, podemos hablar de sociopatía, pero que son matices que no llevan a, tampoco hay ninguna importancia. Ya te digo vale, que psicópata bien integrado, persona que nace así, sociópata, fallo en proceso de socialización. Esa es la única diferencia, sí, a grandes rasgos, pero que básicamente estamos hablando de lo mismo. A ver, ya te digo que estoy hablando, que yo mi humilde opinión, mi humilde comprensión de lo estudiado. sí, no, no. Sí, obviamente también es algo que hemos visto, ¿no? En las carreras y que hemos, bueno, los que nos gusta este tema, pues hemos machacado un Sí, poquillo más, ¿no? que el chungo es el sociópata. El peligroso es el sociópata. Vale, me ha gustado lo del chungo. Bueno, en la línea un poquillo de lo que estábamos comentando, del maltrato, ¿no? Bueno, me gustaría Sí. comentar, antes de continuar, pues las 4 facetas de la psicopatía de Harry Newman, que son, bueno, estas facetas, pues yo, pues en mi trabajo, ¿no? Las estudié un poco. Y estas Sí. 4 facetas, en la primera, pues son temas de características interpersonales, como el tema de la grandiosidad que hemos comentado anteriormente, o la mentira patológica que has comentado también muy bien, manipulación. La segunda faceta es el tema afectivo, que es pues eso, la ausencia de remordimiento, de culpa, que no hay empatía. La tercera es el estilo de vida, que es la impulsividad, irresponsabilidad y el estilo de vida parasitario. Y la cuarta la antisocial, ¿no? Que es pues temas ya de delincuencia juvenil, que aunque hemos dicho que no siempre se da, pero bueno, Claro. el que no tienen autocontrol sobre las conductas y pues temas de problemas de conducta de infantil. Estas son las 4 facetas, ¿no? Por hablar un poco de ya temas teóricos de psicología, pues 4 facetas de la psicopatía bueno, que describe Hart y Newman. No sé si lo digo bien, pero bueno, da igual. Entonces nosotros en el trabajo que comentamos vimos Sí. que hay facetas, ¿no? Que se asocian pues perdona, hay maltratos que se asocian a estas facetas, ¿no? Como puede ser pues, el tema del abuso sexual, que sí se relaciona con las 4, o el maltrato emocional que también hemos comentado, ¿no? Porque tú dijiste que probablemente el tema maltrato emocional o psicológico, ¿no? Es el que más Sí. Son las que eh, dejan las heridas más profundas, lo que afecta más a
lo que a lo mejor a largo plazo sí que puede llegar a tener más peso en todo. Exacto. Hombre, creces con la idea de que no vales nada o creces con la idea de que eres lo mejor del mundo, tiene por narices que salpicar el resto de facetas de tu vida. Es que no puede ser de otra manera. Exacto, exacto. Entonces, se veía como que sí que era que influía o influenciaba este tipo de maltrato a esas 4 facetas que hemos comentado a nivel teórico. Tengo una pregunta, si, antes de que continúes, porque es que me parece muy, muy interesante. Antes de que entres un poco más en el tema del tipo de maltrato y faceta. O sea que realmente pasa como con todos los trastornos de este tipo. Este trastorno de personalidad tiene una serie de características que la persona puede o reunirlas todas o reunir algunas de ellas. Y mi pregunta es, en función de qué es lo que más sobresale, es cuando tú puedes clasificarlo, ¿no? En función de esas facetas, ¿no? O sea, que cuál es la que más predomina, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente que, o sea, si en una persona vemos que realmente lo que más, que sí, que efectivamente es un sociópata, un psicópata, pero el, lo que más brilla, pues el estilo de vida parasitario, por ejemplo, encajaría más en un tipo de facetas, por lo que puedes tirar de ese hilo y descubrir de dónde viene, ¿no? De qué ha pasado para que termine siendo así. ¿Por dónde van los tiros? Exacto. ¿No? Bueno, Ah, me realmente interesa muy bien. a nivel teórico, o Hombre, sea, sí, claro, estamos no hablando de es teoría, como luego el cada DSM, persona. claro, no es como No, el no, claro, DSM a lo claro. mejor que te dice, tiene 3 síntomas de todos estos síntomas que aparecen aquí. Que bueno, que ahí habría otro debate porque hay comorbilidad entre Sí, trastornos y en fin. sí, esa maravilla. Pero bueno, eso Ese ya horror. habría que entrar Pero en que otro sí que es una podcast. manera ya totalmente o varios, pero que, pero que sería una manera de, de acotar la investigación de ese caso, porque, hombre, siempre cuando hablamos de la mente y todo eso, no hay enfermedades, bueno, es en mi opinión, no hay enfermedades, hay personas, hay enfermos, hay, cada persona es un mundo, pero que sí que es una manera muy, muy interesante de acotar la investigación de esos casos en concreto y me ha sorprendido mucho, no sé, me ha gustado, No, no sé, la te he verdad es preguntado. que no es muy interesante esta teoría porque sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Digamos que a la pregunta esa que nos hicieron de cómo ver una persona a nivel de psicopatía de calle, ¿no? De cuáles son las características, pues sí, es una forma de acotar, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta esa que me has comentado, yo creo que lo más que reluce más, ¿no? Como dices tú, Sí, es eso, ¿no? La falta de empatía, la falta de remordimiento, de culpa, desde mi punto de vista. O sea, yo ya, si hablamos con Vicente Garrido, probablemente nos cuente cosas muchísimo más ya, ves tú, desgranadas hablándonos. y nos deja aquí a las 2 tiradas, A ver, pero bonitas, os cuento yo. exacto, ¿no? Claro, Pero yo creo que eso sería lo más característico, además de en también, hombre, general. la vida parasitaria también, ¿no? Que por cierto, podríamos comentar, si puedes tú también, Sí, qué es la vida parasitaria, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, pero ¿esto qué es? Que es como un parásito que chupa. ¿Qué es la sí, vida parasitaria? típico oportunista. Que si se puede quitar de en medio, se quita, que si te puede usar para que lo hagas tú, que si te puede manipular para que tú hagas lo que él no tiene que hacer. Vamos, todos hemos tenido trabajo en grupo y yo creo que todos hemos tenido un compañero que está allí cuando viene, si es que contesta a los grupos y luego tiene la misma nota que todos. Pues eso a gran escala a nivel de vida en general y con auténticas virguerías. Oportunistas. Yo creo que con esa definición lo dejan bastante claro. Ah, vale, me No, alegro. que quiero aclarar que no todas las personas que estén en grupos de trabajo y no hagan nada son psicópatas. Obvio, por supuesto. Anda, bueno, sería interesante comentar, o sea, bueno, yo no lo sé,
Pero ¿qué porcentaje de población hay realmente psicópata? Y luego hay morrazos que se lo pisan, pero porcentaje psicópata, sociópata, bajísimo. La verdad que a nivel estadístico no tengo ni idea. O sea que, bueno, sería cuestión de investigar un poquillo más. Y Pero que ante la duda pensar que probablemente no es un sociópata ni un psicópata, simplemente una persona un poco especial. exacto, por aclarar, porque bueno, no vaya a ser que ahora escuche toda la gente y diga, pues entonces Claro, yo porque estoy rodeada de psicópatas. totalmente, todos tenemos rasgos antisociales, Sí, todos. sí, Que yo creo que sí. básicamente es lo que se trata, que son personas que tienen problemas de personalidad antisocial, que de hecho ahora es como se denomina. Efectivamente. Pero todos tenemos rasgos antisociales y si conoces a una persona que dice, ay, 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 que está encajando muy bien, no, tranquila, probablemente no. De eso ya nos vamos a Harry Newman, que explicaron muy bien en su día, y ahí digamos, mira, pues, voy a hacer una lista a ver cuántos tiene esta persona. Bueno, quería comentar también, por ejemplo, el caso de Beth, que creo que se llamaba, era una niña psicópata, que va también Ujú. un poco en la línea del maltrato, porque esta niña, cuando yo vi el vídeo que está por ahí por YouTube, Sí. bueno, pues esta niña cuando tenía 1 año o 2, no recuerdo bien, Ay, que creo que ya sé quién es, sufrió, vale, sí. exacto, sufrió Abuso sexual. maltrato. ¿La recuerda? La voy recordando conforme va hablando, porque el vídeo y tal, yo también. Sí, es famoso, vaya, Y, de la, y de hecho. la, en la entrevista hemos hablado de él en clase. Sí, sí, es Lo famosillo. sé, pero los compañeros, no con el profesor. Nosotros, No, no, por claro, nuestro. la gente que le interesa esto. Sí, la gente que Eh, dice, Dios. claro, y la verdad es que la niña, las imágenes de cuando es pequeña dan mucho miedo, porque la chiquilla, pues bueno, había sufrido eso, maltrato, y entonces, digamos que por sus padres biológicos, ¿no? Y otra Sí, familia adoptó a su hermano y a ella. Entonces sí, ella tenía comportamientos de que quería matar a su hermano. sí, Y lo es manifestaba y verdad. decía, es que quiero matar a mi hermano, le hacía daño, no sé qué tipo de daño le hacía porque no recuerdo muy bien, pero si eso vais a YouTube, ponéis Beth, la niña psicópata o algo así, y os va a salir. Y era eso, era muy curioso porque la niña quería hacer daño, ¿no? Porque, digamos, era como una forma de lo que había aprendido, ¿no? De hacer lo que había Claro. aprendido, lo que le habían hecho. Y a sus padres, pues claro, a los padres adoptivos encerraban a la niña porque decían que tenían miedo de que cuando, o De que sea, le era por hiciera la algo noche, al niño claro, cuando estaba. le Claro. hiciese algo al niño o incluso a ellos. Pero la niña, pues ya porque tiene un final feliz esto, Es la verdad. chiquilla, Creo que ha escrito un libro o algo así. ¿Ella o su madre? no lo sé, eso lo desconozco, pero en el mismo vídeo o en un vídeo después, no sé, estuve leyendo que esa niña se ha convertido en enfermera porque estuvo haciendo terapia, estuvo como en una especie de colegio o algo así que era de personas psicópatas. Y la chiquilla, pues ahora mismo es enfermera y salía hablando diciendo que ella quiere ayudar a la gente. Ella sabe lo que ha hecho, sabe cómo es, pero ella quiere ayudar a la gente. Entonces, que no siempre acaba siendo todo malo o que Claro. un psicópata acaba, pues eso, A ver, la siendo... esperanza es lo último que se pierde y efectivamente no dejan de ser comportamientos aprendidos y siempre podemos volver a aprender, solo tenemos que vaciar la copa y llenarla de nuevo. En principio eso es Bonito. así de sencillo, pero a ver, no es por ser cínica, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros dejar de mordernos las uñas? ¿O cuánto nos cuesta dejar de, ay, mira, es que tienes que dejar de tomarte la vida así? O sea, que esa niña, ese final feliz, ese venga, se puede con insistencia, insistir, persistir y nunca desistir, está genial, pero hay que reconocer que eso es una raya en el agua. Bueno, pues un poco comentar eso, ¿no? Que muchas veces, pues,
hay que proponérselo, no siempre, obviamente, no en todas las situaciones que se den, que en plan, venga, me lo propongo y ya estoy bien, no, hombre, pero sí que cosas como estas, por ejemplo, de las comidas, pues queda curioso. Sí que es verdad que a lo mejor si cambias un poco el chip o de una vida Ah, bueno, más mindfulness, más que a mí me ahí gusta también sí mucho. te doy, lo sé. Ahí sí te doy la razón. No es, por supuesto, ni mi punto de vista tan cínico, ni el punto de vista que he dado, ni venga, todo es posible con... Pero sí que es verdad que el hecho de que creas que es posible y que te vuelques en eso, sí va a cambiar. Eso, algo va a cambiar, eso sí es verdad. Si tú te propones algo y tú, no nadie, no cambiar a nadie y no que nadie quiera cambiarte, si tú por ti decides cambiar algo en tu vida y pones todo tu empeño en ello, vas a encaminar tus pasos y puede que a lo mejor no cambie todo lo que quieras o puede que sí, pero desde luego la orientación de tus pasos va a cambiar y se va a notar muchísimo. Ahora, lo que yo digo es que esta muchacha quiso cambiar ella vio la luz, vale, que realmente el caso no lo conozco a fondo, tampoco bien te digo, pero que no nos vayamos a pensar que si yo tengo paciencia con esta persona, que es así y asao, que no es muy buena para mí, pero yo sé que en el fondo no es mala. No, no te des cabezazos contra una pared, no puedes cambiar a nadie. Ese ejemplo es una raya en el agua. Tú, mira por ti, tú puedes cambiar tú, pero no a los demás. Entonces, yo me refería un poco a eso, que tengamos esperanza, por supuesto, y que apoyemos a los demás en la medida que nosotros y nuestra salud esté ahí bien, pero que cambiar es una decisión personal y muy difícil. Ese era Sí, no, mi, sí, está muy bien que lo mi matices. punto de vista. Está bien que lo matices porque es verdad que es un ejemplo que he puesto porque es muy famoso y bueno, pues a lo mejor Totalmente, sí, es buenísimo. podría decir, ah, pues mira, pero no quería decirlo en el sentido de, hombre, esto podemos cambiar a todo el mundo porque obviamente tú como tal no vas a cambiar a nadie, ¿no? Es la persona a la que tiene que cambiar o la persona a la que tiene que Te puedes decidir, ¿no? cambiar a ti. Exacto, sí, sí. Me ha gustado esa matización que es muy aclaratoria y además que sí, que tienes toda la razón. O sea que sí, perfecto. Algo me alegro. Así que vamos a la última pregunta. Vale. Dice, esto también nos la han hecho en Instagram y dice, ¿existen terapias orientadas a este tipo de estructuras de personalidad? Pues vamos a ver, yo aquí tengo que hacer una confesión y es que no estoy muy puesta. O sea, sé una cosa que al principio, bueno, no me acuerdo de qué siglo. Las primeras terapias que se hicieron con estas personas, terapias sociales, fueron un auténtico fracaso. Porque lo que pasaba era que ellos, en vez de aprender en estos talleres a sentir eso, aprendían mejor a pretender que lo sentían. Entonces aprendieron, estas personas en concreto, aprendieron a leer mejor a las personas, a buscar más fácilmente los puntos débiles, a cómo responder mejor, a cómo imitar mejor todas esas sensaciones y sentimientos, y luego a la hora de la verdad lo que hicieron fue usar todo lo que habían aprendido para hacer más daño. Ahora, que estamos hablando, siempre lo he dicho, de personas, no de enfermedades. Estamos hablando de personas concretas. Entonces, que puede ser que haya gente a la que terapia le sirva este tipo de terapia, bueno, puede que no, pero algún tipo de terapia le ayude a aprender a relacionarse y a ver a la gente y el mundo de otra manera, pues puede ser. Pero que da más material para hacer daño que otra cosa, pues también se ha visto que sí, Sí, que no porque, funciona con todo el mundo. sí, porque digamos, aquí se me plantea a mí la duda porque, por ejemplo, la psicopatía también a nivel genético, incluso a nivel estructural del cerebro, por ejemplo, la amígdala, se ha visto que no funciona de forma correcta, ¿no? No, Entonces, la entonces, ¿y eso cómo lo psicopatía, arregla? exacto, la psicopatía a nivel cerebral, pues a lo mejor es Apaga y algo vámonos. complicado. Pero, por ejemplo, un sociópata que, como has comentado, es alguien, una persona que no ha aprendido correctamente a socializar, ¿no?
¿crees que a lo mejor, crees desde tu punto de vista y obviamente no es algo, no es la verdad universal, sino simplemente desde tu punto de vista Efectivamente, y lo que todo tú lo has que digo visto? es lo que yo he estudiado, lo que yo he leído, la Exacto. formación que la humilde formación que yo he tenido. Claro, exacto, eso lo quería matizar porque obviamente yo todo también lo que he comentado ha sido pues, cosas que he leído, cosas que he estudiado y Claro, sí, si siempre, nosotros sabemos un poquito de esto. claro, O sea, me refiero. yo Hemos quería leído hacer, muchísimo, pero no son... claro, claro, ¿no? Eso, que quería hacer el podcast de esto porque es una temática que a mí me encanta y que A mí también. aunque no seamos expertas, pero sí que hemos leído bastante, hemos estudiado bastante y no solo Somos desde... estudiantes del tema y a lo mejor sabemos un Exacto. poquito más que las personas de la calle, ¿no? A eso te Claro, ¿no? refieres. Y por la formación también que tenemos en psicología, Claro. yo en concreto también tengo la de forense. Entonces sí que es verdad que pues este tema sí lo hemos estudiado un poquillo más, nos hemos interesado un poquillo más, pero obviamente expertos, yo considero que nadie es experto de nada porque siempre hay cosas que aprender de todo, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando yo digo Hay experto, más expertos que otros, pero claro, hay gente que superestrella, sabe más que otra, eso sí es verdad, pero desde mi punto de vista, eso, una persona, al menos ya esto es mi opinión personal, yo creo que yo en mi vida sí sabré a lo mejor mucho de alguna cosa, pero nunca seré experta como tal, porque siempre va a haber muchas cosas que aprender, porque siempre salen cosas nuevas, y sí, a lo totalmente de mejor acuerdo. sabré más que otra persona, pero yo cuando digo experto o experta, me refiero a una persona que sí ha leído, que se ha instruido, que ha tenido interés por esto, pero siempre Hombre, como pensando un eso. neurocirujano que se forma y luego ha hecho 20.000 millones de cirugías sobre ese tema, esa persona poco más le queda ya que aprender de eso, aunque puede seguir mejorando siempre, pero a eso yo también me refiero con experto. Una persona que de verdad es que es indiscutible lo que te diga, Claro, que pero puede aprender igualmente muchísimo. esa persona, como tú dices, también puede ir mejorando. Ya nos estamos saliendo de Por psicopatía, supuesto. pero bueno, me parece esto también interesante. Totalmente. Me parece también interesante esto. Que puede una persona seguir aprendiendo, aunque lleve 20 años haciendo cirugía Dedicada a algo, y sí. seguro que ahora después le sale algo en una cirugía que esto no lo había contemplado o cualquier cosa. Siempre yo creo que la vida es aprender constantemente y eso es Empezar de maravilloso. cero constantemente. Eso es maravilloso, el aprender todos los días algo, me parece que eso es la esencia de la vida. Entonces, bueno, me he puesto un poco filosófica, pero me Pero es parece, verdad. me parece interesante. En la línea, entonces, lo que estábamos comentando, el sociópata, si una persona eso, que no ha aprendido a socializar desde pequeño, por lo que sea, porque se lo han consentido o porque lo han consentido desde pequeño o porque ha sufrido algún tipo de maltrato emocional o lo que sea, esa persona si va a terapia o una terapia en concreto, no sabría tampoco decir porque tampoco estoy muy puesta en el tema de terapia, podría cambiar Sinceramente, creo que desde tu volvemos opinión. un poquito al tema de antes, ¿no? Que ella quiera, que esa persona quiera cambiar, que de verdad entienda el alcance de lo que supondría cambiar. Y yo creo que sería amoldar la terapia que sea a esa persona totalmente. Porque son conocimientos básicos de emociones, que todos tenemos carencia ahí, cierto, pero son unos vacíos, unas lagunas tan en la base y tan, vamos, yo lo veo algo bastante complicado porque, no sé, no hablamos de otras emociones como puede ser un estrés o ansiedad o depresión, que son ansiedades básicas que tenemos todos llevados al extremo. Es que es cómo trata la ausencia de, cómo enseñas, pues con una paciencia infinita, me refiero esa propia persona y con esa voluntad real de querer cambiar. No lo sé. Yo diría que según el caso, porque generaliza y te equivocas. Pero lo veo bastante chungo. Una respuesta buena porque además es algo que yo también diría que depende de la persona, ¿no? Eso también es algo que yo pienso.
Depende de la persona, pues se aplicaría una cosa a otra, porque lo mismo a una terapia a una persona no le va bien y a otra persona sí, ¿no? Que tengan lo mismo. Como cuando vas a terapia por lo que sea, que tienen que tratarte a ti, no la enfermedad que tienes tú o los problemas que tienes. Bueno, tienen que tratarte a ti. Completamente de acuerdo. Bueno, pues a finalizar un poquillo, si quieres comentar algo más que se nos haya quedado en el tintero o algo así, algún matiz que quieras comentar. Algún matiz, pues que leáis a Vicente Garrido y que investiguéis sobre este tema, que es súper chulo, y que os forméis vuestra propia opinión, que nosotras hemos dicho cosas muy, muy generales y siempre investigar sobre lo que te gusta es genial. Así que ese es mi único matiz. Sí, sí, yo también diría lo mismo, que si te gusta, que investigues, que no te quedes con Aprender lo que siempre has está bien. escuchado aquí, sino que intentes leer mucho más. Nosotros eso hemos dado pequeñas pinceladas para que se sepa un poco más o menos de qué va el tema. Para despertar esa chispa de interés. Exacto. Pues bueno, pues Mar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber tenido este ratito para hablar conmigo de la psicopatía. A Que ti, muchísimas gracias. gracias a ti y pues nos veremos pronto, seguramente. Dios quiera. Hasta luego. Hasta luego.